Entonces, este fue el montaje, o sea, ese es el montaje físico que se hizo. Sí. Aquí está el montaje. Aquí podemos ver la NTC. Al final NTC, ¿cuánto la metió? Tocó trabajar con la misma, pues con la que teníamos. Esta es la de 5 ohmios. Esa es una NTC Sí. de 5 ohmios y meterle resistencias o sea, para que estuviera en equilibrio, le tocó meter el potenciómetro. Y ¿De qué? resistencias de 270 ohmios. Un potenciómetro de 500 ohmios y resistencias, No, sí. Ya, tres resistencias de 270 y no, ohmios. no funcionaba con 100, ¿No funcionaba con qué? con 100 ohmios, para poder quedar en equilibrio. No, porque es que estas son las que tenía, como toca meterle resistencias iguales para que quede en equilibrio. De 100 tenía, pero una sola. Ah, listo, listo. Entonces, estas de 270, aquí Sí, está todo el circuito como tal. sí, Entonces, aquí sería, esto sería R3, RX, R1, R2. sí. Para que el puente de Weston esté en equilibrio, la relación tiene que ser que R, R1 sobre R3 tiene que ser igual a RX sobre R2. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, sí. esta es RX, esta es R2, esta sería R1 y R3. Entonces, esta resistencia dividida en esta resistencia me tiene que dar lo mismo que esta resistencia dividido sobre esta resistencia. Entonces, esta Claro, es de 270 y 270. sí. 270, 270 sería, o sea, 270 dividido en 270 sería 1. Bueno, Acá, con este arreglo del potenciómetro, se simuló que, o sea, se le gradó la resistencia a que me diera igual a esta, para que estuviera en equilibrio. sí. Haciendo la ecuación, ¿cuánto le dio le La, dio la- la- la ecuación, la ecuación es esto, 270 por eso, dividido en 270. haciendo esa, ¿cuánto le dio de allá de voltaje? En la simulación, entonces, pero le muestro la simulación en la pantalla. Aquí está el Proteus. Sería esto de acá. Ahí está viendo la pantalla, sí. Sí, sí, Entonces, esto es una NTC. Chao. sí. Esto es una NTC. Esta sería la de acá, vea. Esta que tengo, la que estoy señalando acá sería esta. Sí, Sino que ella estaba simulando los datos. Entonces tengo la temperatura. Esta es la temperatura. ujú, Ya lleva la temperatura en 47. Entonces, esta es temperatura ambiente. Al yo iniciar, me está marcando 0,28, que es sí, lo mínimo que se pudo dejar. O sea, cuando está en equilibrio, pues tiene que marcar alrededor de 0. claro. Entonces, espere un momentico, corro estas imágenes por acá. Vamos a bajarle la resistencia a esto. Esta es otra NTC de las mismas, Sí, solo que pues aquí se le está bajando la temperatura, se le está subiendo la temperatura, y aquí aquí está en el circuito. Y acá yo le simulo la caída de resistencia de la NTC, según el aumento de la temperatura. Entonces, esta es la resistencia 1. Le pongo esta que se vea mejor. Dejémosla aquí mientras tanto. Esta sería resistencia 1 con R3. Entonces dice que la relación tiene que ser R1 sobre R3 sí. igual a RX sobre R2. Aquí ya lo vamos a simular. Me está Eso va en el marcando informe, ¿no? aproximadamente 0. Señor. Eso va en el informe, lo de la ecuación. Sí, todo eso toca ponerlo en el informe. Ponen las gráficas del Proteus y...
y, Bueno, y esto. Entonces, ahora vamos a simular el aumento de la temperatura. Entonces, a medida que yo aumente la temperatura, digamos, aumento 5 grados, digo 30. entonces, Permite el paso de voltaje, o sea, aumenta el voltaje. Aquí están milivoltios. sí, Entonces sería 4.65 milivoltios. Y la resistencia, entonces como se o sea, subió 15 grados, 5 grados, me quedó en 30 grados. Quiere decir que la resistencia bajó hasta 3.98 ohmios. Como esto es un NTC, al subir la temperatura, va bajando la resistencia. muy Ahora, bien. vamos a meterle otros 5 grados de temperatura, aumentarle 5 grados de temperatura. Ahí se ve que está aumentando, o sea, esto me simula el galvanómetro. Y los manómetros, sí. Y acá le aumentamos los 5 grados. Y aquí se ve cómo está cayendo la resistencia. O sea, a medida que cae la resistencia, permite el paso de voltaje. Bueno, ahora lo tenemos acá. Aquí yo tomé unos datos ya, para ver si usted puede ver esta pantalla. Ah, es esta. Ahí está viendo los datos, ¿no? Ah, sí, 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 ahí ya. Espere, pues esta cámara acá quieta. Entonces, aquí está, empezamos en 25 grados, temperatura ambiente. Sí. Eh, Ya, esos datos fueron los que tomamos en laboratorio, ¿no? sí, son parecidos los datos. Me tocó cambiarle unas cosas porque la fórmula que había sacado estaba mal. Sí. Pero Ah, básicamente estos datos. sí, pues eso sí, prácticamente fueron los que tomamos ese día en Sí. el laboratorio. Entonces, ¿qué se hizo acá? Aquí tenemos la temperatura ambiente, como empezamos el ejercicio, el experimento. Aquí tenemos la resistencia inicial, que sería, Sí, supuestamente es una NTC de 5 ohmios, pero a nosotros nos marcó, en el laboratorio nos marcó 4.97. ¿Listo? listo. Entonces hubo aumento de temperatura de 2 grados. O sea, yo le puse el aumento de rango de temperatura de 2 grados centígrados. Pues como es un NTC, no tiene mucho rango, o sea, tiene 5 ohmios no más de resistencia. Claro. Entonces, al subir a 27 grados, como lo vemos acá, la resistencia está cayendo. Me cayó a 4.54. Esta resistencia que está acá es la resistencia, según la ecuación que me dio, tendría que darme esa resistencia. Y ese sería el error. O sea, el error es, como se puede ver, el error es prácticamente cero. Entonces le colocamos más. Sí, prácticamente cero el error. Sí, Aquí vemos también a 29 grados, 31 grados, 33 grados, cómo va disminuyendo la resistencia. 57 grados, ya la resistencia va en 1.33. Ahora vamos a continuar y vamos en 57 grados. Entonces, espere, copiamos esta fórmula acá. Hasta los 50. Pero esto, ¿por qué se copió así? 57 grados. Quiere decir que después pasaría 59. a 59 grados. No, este no es el. Este. Este no. Recuerda que hay que ponerle ahí al lado ohmios o lo que dijo el profesor. ¿Usted está viendo la gráfica ahorita o está viendo la de Proteus? No, estoy viendo la gráfica y estoy viendo la tabla.
¿Qué pantalla está viendo? ¿La gráfica? La gráfica y la tabla. Bueno, entonces aquí vemos que esta sería la resistencia. Es la caída. Sí, entonces dice curva del termistor según la temperatura. Entonces, la resistencia es la variable dependiente. Es decir, la resistencia depende de la temperatura. La Sí, la, colocamos acá. la Entonces, como resistencia. vemos, empezamos en 5 ohmios aproximadamente. Al aumentar la temperatura, como nosotros empezamos en 25 grados de temperatura ambiente, me la empieza a acotar desde acá. Dice que en 30 grados está disminuyendo esto, en 40 grados disminuye esto, 50 grados disminuye acá, 60 así. Entonces vamos a meter los demás valores. Bueno, usted al ponerle ahí 59, ahí en el puntero le puede subir a 59 a ver cuánto le bota. ¿O no? Sí, claro, aquí por lo menos ya seguiría 59, ¿no? Entonces Sí, vendría 61, 63, 65. Aquí sería 67. sí. Estos datos me los estaba dando porque tengo la fórmula y ya. Ahora, en 59 grados. Pero le comparto la pantalla, pero le comparto esta pantalla. Ya está. Y vamos a llegar a los 59 grados. Sí, 59 grados. Uy, uy, 59 grados. Aquí la simulamos ya. Entonces dice que ya hay 16.8 milivoltios y la resistencia disminuiría hasta 59. Dice que la resistencia disminuyó hasta 1.24 ohmios. listo, 1.24 ohmios. ¿Sí lo está notando ahí? Sí. No veo la pantalla. Yo lo voy a anotar acá de una vez. En esta. Dice que es 1.24. Ahora dice que hasta 61 ohmios. Vamos a meterle 61, ¿no? 61 grados, perdón. 61. La resistencia disminuye a 1.15. 1.15. Ahora aquí dice que sigue 63 grados. Estamos a 63. 1.07. Entonces, espere. Anotamos los 1.67. 1.7. 1.07 ohmios. Oye, tiene que ponerle ahí ohmios al No, lado, ¿no? no, acá no se le puede colocar ohmios. Toca dejar acá arriba. O sea, todo esto son ohmios. Porque si yo le pongo ohmios acá, la gráfica no me la reconoce. Ahora vamos a Sí, hacer el de 65 grados. 65 grados. Ahorita volvemos a hacer esta gráfica. sí. A ver cómo fue que se hizo. De 65 grados. Vamos a compartir esta pantalla. Esta no, esta. 65. 65 y acá aumentamos a 65 y la resistencia queda en un ohmio prácticamente. Me cerrado, que sería 1. Ahora hagámoslo en 67. O sea, no aumenta mucho la temperatura al ser la NTC tan bajita de ohmiaje, no se le puede meter aumento de temperatura tan drástico.
0,93. 0,93. Listo. Entonces vamos a hacer la gráfica con estos valores que tenemos hasta los 67 grados. Listo, a ver qué cómo haría. Entonces le quitamos esta gráfica. Vamos a darle insertar. Gráfica de dispersión. Y aquí me salió algo que no es porque tenía seleccionado esto. Insertar, gráfica de dispersión. Y vamos a meter los datos, seleccionar los datos. Entonces nos dice que en el valor es en X, que sería la variable independiente, de la que no depende, ¿Cuál? La sería la temperatura. mm, La resistencia depende de la temperatura, entonces en X va a temperatura. temperatura. Vamos hasta acá. Y la variable dependiente sería la resistencia. La resistencia depende de la temperatura. Le damos a aceptar. Y me está reconociendo este como aumento de temperatura. Mm, Pero realmente como él empieza... pero sí tiene como un cambio, ¿no? ¿Cómo? Siempre cambia. Sí, claro. Entonces cambiamos esta gráfica por una gráfica de dispersión, pero de esta. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos los datos. Agregar. Valores Oiga, en pero X sería usted temperatura. no tiene necesidad de salirse de ahí y volver a hacer eso. Usted solo la puede dar con el derecho y cambiar el gráfico. Sí. Y acá, aceptar. Mm, Aquí vamos a agregar la línea de tendencia. Y agregar acá está. Agregar línea de tendencia. Entonces dice que la línea de tendencia. Y le damos en el R cuadrado, presentar R cuadrado y presentar la ecuación para poder sacar la fórmula de acá. sí. Y le damos cerrar. Esta sería la línea de tendencia. Y esto serían tenemos la R cuadrado y tenemos pero esa R cuadrado porque me dio así. Pues no sería porque si usted tomó todos los datos de allá y en la ecuación de resistencia faltaron, ¿no? No, O tomó no, o sea, es que aquí está mal la temperatura tomó los que habían, sí vio que Ah, las tres, no, este no lo está vea, reconociendo. por eso, Ajá. de pronto se les no metió algún dato ahí, cosas que le hacen. Entonces, pero lo hacemos de nuevo, a ver. Entonces, insertar gráfica, dispersión. Y le vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar. En X es temperatura. Sí. Seleccionamos temperatura. Y en Y sería la resistencia. Sería acá. Vamos a aceptar, aceptar. Miramos que R cuadrado me está mostrando porque tendencia. Polinómica. Es que aquí no me deja hacer la exponencial. Exponencial. Esta.
Y aquí sí, démosle a ver. Y me deja hacer la exponencial. Y presentamos R al cuadrado y la ecuación. Entonces sí que ya R al cuadrado es más exacta. Claro, ya. Ahora para meter los datos acá, y cambiamos un momento esta. Lineal. Y cerremos esto. Entonces me dice que esa resistencia viene dada así. La siguiente ecuación sería R es igual, solamente lo voy a anotar ahí para que vea la ecuación. Sí. Es igual a X por temperatura, que sería la T. Temperatura. Esto es lo que no me deja poner en mayúscula. Bueno, en fin. Más B. B es una variable constante, una constante. Entonces aquí identificamos cuál es la B, cuál es la X y la T, pues la temperatura, que sería esta. La fórmula sería la siguiente. Me dice que es la X, que sería esta. Perdón, la X, ¿sí? Esta de acá. Uf, estoy haciendo. Control Z. Control C. Y acá la pegamos. Control B, quitamos la X. Me dice que esta es por la temperatura, que sería esta, más la B, que sería la constante, que sería el número que nos da acá, El de, que sería 6,5361. Le vamos a aceptar. Entonces, según la ecuación que nos da acá, la resistencia a esta temperatura debería ser esta. Entonces, entre este y este tiene que haber un error. Ahora copiemos esta fórmula hasta abajo, hasta acá. Miremos a ver cuánto cambia. Promesa de 4,54, 4 a 3,9, 3,7, 3,8, 3,7. Entonces, esta es la resistencia experimental con la que trabajamos y esta es la resistencia calculada, que me la bota la ecuación, según R al cuadrado. Ahora hallemos el error. Me dice que el error tendría pero que ser... ese error no lo bota en la curva también. No, el error lo sacamos entre la resistencia experimental y la resistencia calculada. Es decir, ¿qué error hay entre la resistencia que me está mostrando y la resistencia que me debería demostrar según la ecuación? Sí. Entonces me dice que es la D4, sería resistencia experimental, menos la resistencia calculada, dividido en la resistencia experimental. Hagámoslo ver acá. Dice que es resistencia experimental menos resistencia... pero esto creo que va en paréntesis dividido en la resistencia experimental. Vamos a aceptar. Dice que el error es de 14%. Vamos a mirar un error de 10%, de 6%, 2%, 1%. Estos son el margen de error. Entonces, ahí sería, eso ya sería prácticamente lo que se va a presentar en la exposición. Pues sí, porque lo otro ya iría eso en el informe, ¿no? Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe. Sí, porque el informe ya iría eso en el informe
Sí, el resto ya donde, acabo de empezar a hacer ese informe ahorita. donde Rx es, Voy a donde es completar porcentaje. el informe que tenía. ¿Cómo? A complementar el informe que tengo Sí, para enviarlo. Entonces, que quede constancia de que se hizo el montaje. Se hizo el montaje, pero pues este multímetro no sirve, no funciona. O sea, no me mide, no están midiendo los rangos como es. Entonces no hay forma de verificar el montaje como en físico. Pero que el montaje en físico, o sea, el montaje acá en el Proteus está exactamente igual acá. sí. Son los mismos Sí, materiales. yo acá tenía el galvanómetro, o sea Sí, que de harto no. Ah, y la PTC también la tenía. sí, pero no tenía ya tampoco con qué medir. ¿Tenía resistencias allá? No, porque pues todo lo tiene usted. Sé que me robó hasta la protobar. Bueno, pues, o sea, vamos a darle de tener esta cosa. ¿Qué más se le puede mostrar al profesor? Ah, yo creo que hasta ahí termina esta. No, sí, porque prácticamente, digamos, ahí ya simulaba. Sí. Lo único que tendríamos que decir es que ahí lo que queda claro es, digamos, cómo saca la RX y eso, que son dos valores para que un valor de las tres resistencias, ¿no? Sí. Inclusive Como, aquí me estuve buscando por ahí de un aparato. Me saqué sí. un termistor también. Me saqué este termistor, vea. Ah, Pero, pero es de 5 ohmios también. no, Entonces, pues, graves. O sea, o era con el que teníamos o con ese. Igual los dos eran de 5 ohmios. no, claro. Oiga, o sea que entonces, donde hubiéramos hecho laboratorio hubiera sido más fácil, porque Sí, teniendo todo, claro, pues si hubiéramos tomado bien o sea, los valores lo hubiéramos completado, pues habría sido más fácil. claro. Pero como no alcanzamos a terminarlo. Ah, bueno, chino. Bueno, bueno, igual aquí tampoco tengo con qué medir la temperatura, pues entonces ahí toca es pura simulación en el Proteus. Por eso va a tocar empezar a comprar las cositas. Sí, bueno, chino. Entonces voy a tener la grabación y voy a enviarle este video al profesor. Bueno, listo, hablamos.